Muy buenas, mi nombre es Joyver Antonio Ojeda Pacheco, soy contador público egresado de la Universidad Popular de Cesar, seccional Aguachica, especialista en gerencia tributaria de la Universidad Santo Tomás de Aquino. La presente conferencia la hago para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes problemas judiciales con Dios? Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Recursos en lo contencioso administrativos. Y vamos a tocar los siguientes temas. Definición, por qué se deben agotar los recursos contemplados en la Ley 1437 del 2011 y los recursos con los actos administrativos de la norma tributaria. Definición. Los recursos administrativos son actuaciones de los ciudadanos particulares que permiten solicitar a la Administración la modificación o revocación de una resolución o un acto administrativo al no considerarlos acordes con el ordenamiento jurídico. ¿Por qué se debe agotar los recursos? La Ley 1437 del 2011, en el artículo 161, dice que uno de los requisitos previos para demandar un acto administrativo de carácter particular es haber ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. Entonces, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular, deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente al acto presunto. Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral. La Ley 1437 del 2011, en su artículo 74, establece los recursos contra los actos administrativos. Entonces tenemos el primero, es el de reposición, que se interpone ante quienes pidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. El segundo recurso es el recurso de apelación, para ante el inmediato superior administrativo funcional con el mismo propósito. La norma establece que no habrá apelación de las decisiones de los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas, ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes de superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. Y por último, el tercer recurso que establece el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 es el de queja. Y ese aplica cuando se rechace el de apelación. Dice que el recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante el escrito al que se deberá acompañar copia de la providencia que haya generado el recurso. De este recurso se podrá hacer uso dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la decisión. Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente y decidirá lo que sea del caso. Ahora vamos a hablar de los recursos contra los actos administrativos
de la Administración Tributaria. Lo encontramos en el libro quinto del Estatuto Tributario. Y tenemos el recurso de reconsideración, recurso de reposición, recurso de apelación y revocatoria directa. Recurso de reconsideración. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de la definición, ante quién se interpone, el per saltum, término para interponerlo, requisitos, admisión o inadmisión, presentación del recurso y por último, término para resolver el recurso. Definición. Sin perjuicio de lo establecido en normas especiales de este estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas de vueltas y demás actos producidos en relación con los impuestos emitidos por la DIAN, procede el recurso de reconsideración. Entonces, por norma general, contra los actos decisorios, las resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas de vueltas y demás actos producidos por la DIAN, procede el recurso de reconsideración. ¿Ante quién se interpone? El inciso primero del artículo 721 del Estatuto Tributario Nacional dice que corresponde al jefe de la unidad de recursos tributarios fallar los recursos de reconsideración contra los diversos actos de determinación de impuestos y que imponen sanciones. Y en general, los demás recursos cuya competencia no esté adscrita a otro funcionario. Per saltum. El parágrafo del artículo 720 del Estatuto Tributario Nacional dice que cuando se hubiera atendido en debida forma el requerimiento especial, o sea, se hubiera dado respuesta al requerimiento especial, y no obstante se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción del contencioso administrativo, dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial. Término para interponerlo. El inciso segundo del artículo 720 del Estatuto Tributario Nacional dice que el recurso de reconsideración, salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse ante la oficina competente para conocer los recursos tributarios de la Administración de Impuestos que hubiere practicado el acto respectivo dentro de los 2 meses siguientes a la notificación del mismo. Requisitos. El artículo 722 del Estatuto Tributario Nacional dice los requisitos, y nos vamos al literal A. Dice que se formule por escrito con expresión concreta de los motivos de inconformidad. B. Que se interponga dentro de la oportunidad legal, o sea, dentro de los 2 meses siguientes a la notificación del acto decisorio. Y C. Que se interponga directamente por el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante, o se acredite la personalidad jurídica si quien lo interpone actúa como apoderado o representante. Entonces, el artículo 555 del Estatuto Tributario dice la capacidad de representación. Y la norma establece que los contribuyentes pueden actuar ante la Administración Tributaria personalmente o por medio de sus representantes o apoderados. Los contribuyentes menores adultos pueden comparecer directamente y cumplir por sí los deberes formales y materiales tributarios. Los menores adultos, según el artículo 34 del Código Civil, dice que son esos chicos entre 14 años cumplidos y no cumplidos 18 años. Cuando se trate de agente oficioso, la persona por quien obra ratificará la actuación del agente dentro del término de 2 meses, contados a partir de la notificación del auto de admisión del recurso. Si no hubiere ratificación, se entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y se revocará el auto admisorio. Cuando se habla de agente oficioso, ojo, el artículo 557 del Estatuto Tributario nos dice que solamente los abogados podrán actuar como agentes oficiosos para contestar requerimientos e interponer recursos. O sea, se le entrega poder a los abogados para estos procesos. En el caso del requerimiento,
el agente oficioso es directamente responsable de las obligaciones que se deriven de su actuación, salvo que su representado lo ratifique, caso en el cual quedará liberado de toda responsabilidad el agente. Admisión o inadmisión. Auto de omisión. El artículo 161.15.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016 dice: para efecto lo dispuesto en el artículo 722 del Estatuto Tributario, o sea, los requisitos, cuando el recurso de reconciliación cumpla con la totalidad de los requisitos allí señalados, deberá dictarse auto de admisión del recurso dentro del mes siguiente a su interposición. La providencia anterior se notificará por correo, salvo que deba realizarse el agente oficioso, caso en el cual se realizará personalmente, o por edicto si pasados 10 días a partir de la fecha de la citación el agente no se presente a notificarse personalmente. Pero cuando el recurso de reconciliación no cumple con los requisitos del artículo 722, entonces se presenta el auto de inadmisión. Dice, en el caso de no cumplirse los requisitos previstos en el artículo 722, deberá dictarse auto de inadmisión dentro del mes siguiente a la interposición del recurso. Dicho auto se notificará personalmente o por edicto si pasados 10 días el interesado no se presentara a notificarse personalmente, y contra el mismo procederá únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario, el cual podrá interponerse entre los 10 días siguientes y deberá resolverse dentro de los 5 días siguientes a su interposición. Presentación del recurso. Dice el artículo 724 del Estatuto Tributario Nacional, dice, sin perjuicio lo previsto en el artículo 559 del Estatuto Tributario, no será necesario presentar personalmente ante la Administración el memorial del recurso y los poderes, cuando las firmas de quienes lo suscriben estén autenticadas. El artículo 559 dice la presentación del recurso. Dice, las peticiones, recursos y demás escritos que deban presentarse ante la DIAN podrán realizarse personalmente o en forma electrónica. Dice, numeral 1. Los escritos del contribuyente deberán presentarse en la administración a la cual se dirija personalmente o por indispuesta persona, con exhibición del documento de identidad del signatario y, en caso de apoderado especial, de la correspondiente tarjeta profesional. En el numeral 2 del artículo 559 nos dice presentación electrónica. Dice, para todos los efectos legales la presentación se entenderá surtida en el momento en que se produzca el acuse de recibido en la dirección o sitio electrónico asignado por la DIAN. Dicho acuse consiste en el registro electrónico de la fecha y hora en que se tenga lugar la recepción en la dirección electrónica. La hora de notificación electrónica será la correspondiente a la oficial colombiana. Entonces miremos que ya la administración tributaria tiene un sitio para uno interponer los recursos en materia tributaria de manera electrónica. En la pantalla que estamos viendo, el 13 de noviembre del 2023 no era un día hábil y por lo tanto el sistema dice que ese día no está habilitado para interponer recursos. Hicimos el siguiente día y automáticamente ya el sistema nos permite hacer el procedimiento para interponer el recurso y lógicamente subir las pruebas o los documentos que hagan parte de la respuesta al recurso de reconciliación o recurso de reposición como tal. Después que usted lo ha subido, automáticamente el sistema le bota el acuse, donde dice que ha sido presentado de manera satisfactoria. Con el tiempo, si cumple con el artículo 722, entonces la administración le envía una autoemisión del recurso de reconciliación. Según la norma, debe darse dentro del mes siguiente a la interposición en debida forma del recurso de reconciliación.
Término para resolver el recurso. El artículo dice, la Administración de Impuestos tendrá un año para resolver los recursos de reconsideración o reposición contados a partir de esta institución de debida forma. Pero este año se puede suspender por los siguientes hechos o por el siguiente hecho. El artículo 733 dice del Estatuto Tributario Nacional, dice que ese año se suspende cuando se practique inspección tributaria. El término para fallar los recursos se suspenderá mientras dure la inspección, si ésta se practica a solicitud del contribuyente, responsable o agente retenedor o declarante, y hasta por 3 meses cuando se practique de oficio. Silencio administrativo positivo. El artículo 734 dice, si transcurrido el término señalado en el artículo 732, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, o sea, dentro del año, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso la administración de oficio o a petición de parte así lo declarará. Entonces tenemos el silencio administrativo positivo. La ley 1437 del 2011 dice que cuando la administración no se pronuncie, el silencio será negativo, pero en el artículo 84 de esa misma ley dice que solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el silencio en la administración equivale a decisión positiva. Recurso de reposición. El artículo 720 en el inciso primero dice algo. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este estatuto, sin perjuicio. Quiere decir que hay normas en el estatuto tributario que dice que en ciertos eventos o en ciertos actos administrativos no opera el recurso de reconsideración, sino el recurso de reposición. Entonces, aquí tenemos los eventos en los cuales ya no opera el recurso de reconsideración, sino el de reposición, porque la norma expresamente lo dice. Entonces, primer caso, en las resoluciones que imponen sanción de clausura y sanción por incumplir la clausura. Dice la norma, en el inciso primero del artículo 735 del Estatuto Tributario nos dice, contra la resolución que impone la sanción por clausura del establecimiento que trata el artículo 657, procede el recurso de reposición. ¿Ante quién? Ante el mismo funcionario que lo profirió. ¿Qué tiempo le dan? Dentro de los 10 días siguientes a su notificación, quien deberá fallar dentro de un término de 10 días siguientes a su instrucción. Entonces vemos que el tiempo para interponerlo, el tiempo para fallar y el funcionario que debe contestarlo son totalmente diferentes al recurso de reconsideración. El inciso segundo del artículo 735 nos dice que contra la resolución que imponga la sanción por incumplir la clausura del artículo 658 procederá el recurso de reposición, que deberá interponerse en el término de 10 días a partir de su notificación. En otro caso que apela, el recurso de reposición es en las resoluciones que imponen sanción cuando se declara como insolvente una persona. Entonces el artículo 671-3 del Estatuto Tributario nos dice, el subdirector de cobranza o el administrador de impuestos nacionales, según el caso, mediante resolución declarará la insolvencia de que trata el artículo 671 del Estatuto Tributario. Contra esta procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario y en subsidio el de apelación dentro del mes siguiente a su notificación. Los anteriores recursos deberán fallarse dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma. Otro caso en el cual opera el recurso de reposición es el recurso contra el auto inadmisorio. Entonces el artículo 728 del Estatuto Tributario Nacional nos dice, contra el auto que no admite el recurso de reconsideración, podrá interponerse únicamente el recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes a su notificación.
Dice la norma en el artículo 728, dice, la omisión de los requisitos que trata los literales A y C del artículo 722 podrán sanearse dentro del término de interposición del recurso de reposición. Ojo, pero la omisión del requisito señalado en literal B, que habla de la oportunidad para la interposición del recurso de reconciliación, no se podrá subsanar. Entonces, pero cuando habla del requisito literal del mismo artículo centenar saneada, si dentro de los 20 días siguientes a la notificación del auto emisor se acredite el pago o acuerdo de pago, la interposición extemporánea no es sanable. O sea, el literal B del artículo 722 dice que debe interponerse dentro del término legal, o sea, 2 meses después de notificación del acto decisorio. Pero mire que esta es la única que no se puede sanear del artículo 722. Dice, el recurso de reposición deberá resolverse entre los 10 días siguientes a la interposición, salvo el caso en el cual la omisión que la originó la emisión sea la acreditar el pago de la liquidación privada. La providencia respectiva se notificará personalmente o por edicto. Si la providencia confirma el auto que no admite el recurso, la vía gubernativa se agotará en el momento de su notificación. Vamos a hablar del recurso de apelación. El recurso de apelación lo encontramos en el artículo 660 del Estatuto Tributario Nacional y dice lo siguiente: suspensión de la facultad para firmar declaraciones tributarias y certificar pruebas con destino a la administración tributaria. Cuando en la providencia agote la vía gubernativa se determine un mayor valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor en una cuantía superior a 11.866.000 pesos, originado en la inexactitud de datos contables consignados en las declaraciones tributarias, se suspenderá la facultad al contador, auditor o revisor fiscal que haya firmado la declaración, certificados o pruebas, según el caso, para firmar las declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la administración tributaria, hasta por un año la primera vez, hasta por 2 años la segunda vez y definitivamente en la tercera oportunidad. Esta sanción será impuesta mediante resolución por el administrador de impuestos respectivo y contra la misma procede el recurso de apelación ante el subdirector general de impuestos, el cual deberá ser interpuesto dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sanción. Vamos a ver la revocatoria directa y vamos a analizarla desde el punto de vista de la definición, término para interponerla, ante quién se interpone, término para resolverla y efecto de su interposición. Definición. Dice el artículo 736 del Estatuto Tributario Nacional que solo procederá la revocatoria directa prevista en el Código Contencioso Administrativo cuando el contribuyente no hubiera interpuesto los recursos por la vía gubernativa. O sea, es un recurso subsidiario. Si no lo hace, no interpone el recurso de reconciliación, puedes interponer la revocatoria directa. Eso dice el Estatuto Tributario. Pero cuando nos vamos a la Ley 1437 del 2011, en el artículo 93, dice lo siguiente: los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que la hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos. O sea que la revocatoria, según la Ley 1437 de 2011, opera cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución política o a la ley. Segundo, cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él. Tercero, cuando contra ellos se cause un agravio injustificado a una persona. Entonces vemos que las circunstancias que dice la ley 1437 para interponer una revocatoria directa es diferente a la que establece el estatuto tributario. Término para interponer la revocatoria. El artículo 737 del Estatuto Tributario nos dice que el término para ejercitar la revocatoria directa será de 2 años a partir de la ejecutoria del correspondiente acto administrativo. ¿Ante quién se interpone? El artículo 738 del Estatuto Tributario Nacional dice
que radica en el administrador de impuestos nacionales respectivo o su delegado la competencia para fallar la solicitud de revocatoria directa. Término para resolver la revocatoria directa. El artículo 738-1 dice, del Estatuto Tributario Nacional dice, la solicitud de revocatoria directa deberán fallarse dentro del término de un año contado a partir de su petición en debida forma. Si dentro de este término no se profiere decisión, se entenderá resuelta a favor del solicitante, debiendo ser declarado de oficio o a petición de parte el silencio administrativo. Efectos de interposición de la revocatoria directa. Cuando una persona interpone la revocatoria directa, el artículo 829 rayado del Estatuto Tributario Nacional dice que la interposición de la revocatoria directa o la petición de que trata el artículo 567 no suspende el proceso de cobro, no suspende, pero el remate no se realizará hasta que exista el pronunciamiento. Entonces vemos que dentro del proceso de cobro arranca con un embargo, después del embargo viene el secuestre y por último el remate. Pero cuando uno interpone la revocatoria directa, el remate no se lleva a cabo hasta que la administración no resuelva o no falle dicha revocatoria. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado. Chao.